Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a conectar con Argentina, con Alicia Ben-Mergui y con Milim, la historia de las diásporas. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuestos a seguir con una historia, con historias poco conocidas, ¿viste? Pienso yo. No sé, tal vez los judíos norteamericanos tendrán idea, pero yo me doy cuenta que hay una gran diferencia entre los que son los viejos judíos norteamericanos, estamos hablando de judíos, y los que llegaron después de 1880. Y me supongo que los que llegaron en el siglo XX, más aún todavía. Bueno, déjame antes de empezar que recuerde a los oyentes que esta historia y muchas más la pueden encontrar en la página web www.milimculturaltodojunto.com.ar, y si quieren pueden conseguir una vez por semana que les manden un boletín electrónico, un newsletter sobre historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Sí, continuamos con Arnet a pesar de que ahora se hizo otra unidad, porque si no, para que no les sea dificultoso a la gente. Bueno, yo lo único que voy a agregar ahora es que evidentemente tengo la voz ronca, pero lo único que necesito para este programa es tener el oído destapado para escuchar esta historia que va a sorprender a muchos, la de Mordejai Noaj. No es el Noaj bíblico, pero por ahí le anda casi. Y tal vez por eso quiso hacer lo que hizo. Pero acá tengo que contar algunas cuestiones, y conectar el pasado con el hoy. El siglo XIX presenta, también después vamos a contar la historia de otro judío, también sefaradí, que quiso hacer en el sur, en la Florida, también un refugio para judíos. Esta es una parte de esa historia, de la conciencia que tenían, de los padecimientos que tenían los judíos, especialmente los judíos de Europa del Este, y a veces, ¿por qué no?, también de Europa Central. Eso es por una parte. Y por otra parte también estaba mirando y estaba pensando entre el ayer y el hoy, porque no sé si alguna vez te dijeron, Jorge, yo a veces participo en reuniones de la Secretaría de Culto, ahora no tanto, pero donde te juntás con gente de distintas religiones y orientaciones porque el cristianismo es uno, pero dentro del cristianismo hay numerosas variantes. Bueno, dentro del judaísmo también, pero con otras características. Y entonces una vez un pastor, yo en la facultad, lo que estudié es la historia del protestantismo, un pastor que estaba al lado mío se enojó muchísimo porque yo dije la religión protestante y me dijo, nosotros no nos consideramos así, ese no es el nombre que tenemos. Y entonces le dije, ¿cuál sería? Somos evangélicos. Y entonces lo que quería contar es que en esta época también, donde todo el tiempo lo que uno observa, lo observas acá, lo observas en Brasil y en muchos lugares, muchos evangélicos sostienen la idea del sionismo. Aplauden y son simpatizantes del sionismo. A mí me pasa muchas veces, me ha pasado acá en la AMIA, que ha venido mucha gente que no son judíos, que son evangélicos y quieren aprender y saber. Y hay mucha gente que desconoce, piensa que esto tiene que ver solo con estos tiempos, y no es así. Ya en el siglo XIX, esto pasó sobre todo en Inglaterra, había mucha gente de origen, voy a decir protestante porque igual la lengua se me traba, que simpatizaba con la idea de que los judíos debían tener un lugar donde vivir, un lugar que les fuera propio y que era el retorno a Israel. Lo digo porque hay mucha gente que cuando desconoce los hechos históricos supone que todo empezó de ahora, todo es de hace poco, qué sé yo, sobre todo el tema en el caso de Bolsonaro y Brasil o de muchos otros lugares, y no es así. Esto tiene su tiempo. Basta recordar la historia de la novela Daniel Deronda, que escribió una escritora que usaba un nombre masculino, el nombre femenino de ella en este momento no me acuerdo, el masculino era George Eliot, y Daniel Deronda es una novela que defiende la idea de que los judíos deben retornar a la tierra elegida o a la tierra que les pertenece. Bueno, ahora me voy a poner a hablar de otras cosas, pero me parece que es importante poner
las cuestiones estas en perspectiva, porque a nadie se le hubiera ocurrido, supongo, que había un judío descendiente que había nacido en Filadelfia, y también la historia de él, como la de su primo, Uri Halevi, ratifica esto que yo había contado con respecto a los judíos norteamericanos, esta cuestión de que los primeros que llegan son los sefaradíes y después llegan judíos de Europa Central, de tierras germánicas, y como en muchos casos estos ashkenazim llegados posteriormente se unían a las comunidades sefaradíes simplemente para poder seguir observando su religión, pero además en muchos casos buscando chicas para casarse, porque en general los que venían eran hombres solos y más en esa época. Y Mordejai, Noah, es descendiente por parte de su padre, que fue, digamos, un patriota, un judío patriota que luchó en la guerra de la independencia de Estados Unidos. Son estos judíos que estuvieron en la proclama de la independencia en Filadelfia. Era descendiente por ambas partes de estos matrimonios. Un rabino hace muchos años dijo que nosotros con mi marido éramos un matrimonio mixto entre sefaradí y ashkenazí. Acá también se los llama café con leche, no sé cómo los llaman en España. Y este caso es, por ejemplo, el del padre de Mordejai Noah, y de su madre. La madre era Tzipora Phillips, se llamaba, pero ella era bisnieta o nieta de alguien, de un judío portugués, de un marrano judío que se termina escapando de Portugal, de apellido Núñez. Por supuesto, el Núñez en Estados Unidos se transforma en Núñez. Y por otro lado también de la familia Machado. Manuel Noah es una persona extremadamente hábil, trabaja en el periódico de un tío de él, de apellido Phillips, se dedica al periodismo, y según he podido leer y he podido enterarme, se decía que él era como el mejor de los judíos entre los judíos y como el mejor de los periodistas, porque también parece que se ocupaba del periodismo judío en el periodismo gentil, como el mejor de los gentiles entre los gentiles, y también como el mejor de los judíos entre los gentiles y como el mejor gentil entre los judíos. No sé si quedó claro lo que dije. Bueno, lo cierto es que él se le ocurre una idea cerca de las cataratas del Niágara, que es la de tomar una porción de tierra a comprar, se le ocurre. El texto original dice que son 1000 acres. En la Argentina no se usa la denominación acres, así que no sé si en España se usa. Entonces he llegado a hacer la traslación, creo que eran unas 400 hectáreas, que son bastante, ahí en el norte de Estados Unidos, en el estado de Búfalo, para hacer una ciudad refugio para los judíos. Y está eso, como vos lo dijiste anteriormente, elige con ese apellido que tiene, el apellido Noah, en hebreo viene de Noé, y se supone que ahí la barca de Noé, cuando terminó el diluvio, lo que dice la leyenda es que se queda ahí parada en el monte Ararat. No sé si él hizo esta relación entre su apellido y el nombre que eligió para refugio de los judíos europeos, pero él quiere fundar una ciudad que se llamará Ararat en esa región, y su idea fue que recurrir a los judíos adinerados para que pusieran dinero para comprar estas tierras, porque como un intermedio, como una especie de espacio o de transición para que los judíos pudieran vivir tranquilamente y en libertad después de las presiones, suena delicado, ¿no? Presiones, persecuciones y hostigamiento que habían padecido en Europa. Por supuesto, los rabinos dijeron que esto era una locura, que de ninguna manera era aceptable esta idea. Hay que pensar que también hay una parte de la ortodoxia que considera
que todavía no puede existir un Estado judío porque todavía no vino el Mesías. Al revés, también hay judíos ortodoxos que sí consideran que el Mesías, si hay un Estado judío, el Mesías puede venir. Eso es otra historia de otro costal. Pero bueno, hubo una amplia campaña por parte de los rabinos que se opusieron totalmente a esta idea. La idea de él no tuvo éxito verdaderamente, más allá de que hace algunos años se inauguró una placa en un lugar donde ahora hay un hotel como recuerdo de esto, porque la idea de esta construcción o de esta compra fue en 1825, no fue exitoso. Y entonces lo que le va a pasar a él, a Noah, sí él va a adherir a la idea de la construcción de un Estado judío. Habitualmente se dice que esto es proto-sionismo. Hay cosas bastante interesantes con respecto a la historia de Noah, porque Noah fue un demócrata que estaba muy inspirado y aliado al presidente Madison en ese momento, y como era muy talentoso, era buen escritor y buen orador, él fue designado embajador en Túnez, en el estado de Túnez. Y en esa época, en esa región del Mediterráneo, lo que había era una piratería terrible. Y la piratería consistía, entre otras cosas, en el tomar no importa de qué color ni de qué clase fueran, prisioneros a todos los que cayeran en sus manos y venderlos como esclavos. Y eso era algo intolerable para los norteamericanos. Nunca estuvo mal visto que se compraran y se vendieran negros para ser esclavos, pero blancos y ciudadanos norteamericanos era una cosa inaceptable. Parece ser que cuando él fue embajador, Noah pagó muy alto por el rescate de estos ciudadanos que habían caído en manos de los piratas, y esto hizo que se suscitara enojo, y entonces lo trasladan a él de vuelta a Estados Unidos. En toda esta historia, lo que va a quedar claro es que él no logró su propósito. Él siguió editando y escribiendo diarios, y sí se va a adherir, ya lo dije, a la idea de la creación de un Estado judío, que en ese momento no era tan clara ni tan decisiva, pero que bueno, que gradualmente, y sobre todo para 1870, ya con la aparición de otras voces también importantes y todo eso, va a ser cada vez más claro de lo importante que era buscar y crear un lugar donde los judíos pudieran finalmente, no voy a hacer el chiste de decir de residir en paz, porque por ahora en Israel no se ha logrado, pero no vivir las tragedias que los judíos estaban acostumbrados a padecer durante tanto tiempo como el que habían vivido en Europa. Las familias de estos, tanto de Emanuel Noah como de Uriah Levi, fueron descendientes de judíos sefaradíes que desembarcaron o en Savannah o en el sur, y que después se trasladaron. Yo tuve la suerte de poder estar en Filadelfia, y a mí me sorprendió muchísimo. Primero, no sé si te lo conté, creo que lo conté, ¿no? No sé, cuando lo cuentes te diré. Bueno, lo que es muy importante señalar es que muchos judíos, no muy numerosos, pero firman el acta de la independencia de Estados Unidos, ahí cuando se declara esta independencia. Entonces Filadelfia es una ciudad muy linda, que tiene, como gran parte de las ciudades europeas y también todas las ciudades viejas, un sector colonial, un sector que era donde vivían antiguamente la gente que residía allí. Y en ese barrio colonial están las casas de los que eran los judíos y que estaban viviendo ahí. Y por supuesto también hay un cementerio
y hay una sinagoga. Esa sinagoga, una de ellas, es el lugar donde se jura, los judíos no juran, creo, se promete la independencia de Estados Unidos. Estos judíos que van a aportar capitales y vida propia, como contamos la vez pasada de Uri Halevi, para lograr la independencia de Estados Unidos. Y entonces ahí también está, en los cementerios están las tumbas de esta gente que participó en esta lucha, pero además está el recuerdo de uno de los mayores aportantes a la causa, que fue el tesorero o el recaudador, que era Salomón, que juntó dinero porque la guerra de independencia para librarla se hacía falta dinero, y este hombre casi queda fundido en esta historia. Así que toda esta historia que tiene que ver con iba a decir Noah Phillips, porque el apellido de su madre era Phillips, con Mordejai, tiene que ver con un clima de época, con cómo se sintieron estos judíos en Estados Unidos, que creo que lo conté la vez pasada, que eran judíos fervorosos, no en ningún momento abandonaron su condición de judíos, tampoco abandonaron su condición de sefaradíes. Uri Halevi estaba muy orgulloso de esto, y también lo estaba su primo, Mordejai Noah, pero también fueron profundamente norteamericanos. Una síntesis muy interesante que se dio en ese tiempo y en ese lugar, y que cuando uno va sobre todo a Filadelfia, está presente el recuerdo de todo esto, como en muchos otros lugares, y de los cuales vamos a seguir contando estas historias, que son más numerosas de lo que habitualmente se cree, más allá de que todos están acostumbrados a pensar más en la participación de los judíos ashkenazim, que fue tan numerosa y tan prolífica, qué sé yo, si lo pensamos en arte, en cine, en música, tal vez también en política, en una serie de cuestiones respecto a los ashkenazim. Pero esta participación sefaradí, este recuerdo de estas cosas que hicieron estos judíos sefaradíes, sobre todo para la salvación y la conciencia que tenían del sufrimiento de otros hermanos que estaban muy lejos de allí, es muy interesante y muy importante a tener en cuenta. No sé si querés, en otro momento vamos a hablar de lo que quiso hacer el otro ahí en la Florida, que también era un judío, creo que de origen marroquí, que después pasó por el Caribe, toda una serie de andanzas, y también a veces las penalidades a las que esta gente se sometía, porque no todo el mundo estaba de acuerdo, porque no todos pensaban que fuera una idea importante, pero el tema era procurar salvar a los judíos de los sufrimientos que habían sufrido por las persecuciones en Europa por casi 2000 años. Sí, seguro que vamos a necesitar un capítulo entero, una entrega dedicada a este personaje también, antes de seguir hablando de ese camino a Occidente del cual venimos recorriendo, y que, como bien señalas, no empezó exactamente cuando los ashkenazíes se vieron obligados a moverse desde la zona de confinamiento, sino que ya en tierras americanas había una presencia judía importante, aunque no tan numerosa, pero que sí muy identificada con los países, con los estados que estaban naciendo entonces. Te agradecemos, Alicia Benmergui. Vamos a recordar a los oyentes la página web www.milimcultural.com.ar, y para recibir el boletín electrónico escribir a cultural@arnet.com.ar. Así que esperemos volver a encontrarnos dentro de 2 semanas. Espero también tener una voz un poco más humana para comunicarme contigo.